Andrés Carrasco, que es director del Laboratorio de Virología Molecular del CONICET y la Facultad de Medicina de la UBA. Andrés, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Graciela Gómez es abogada y militante ecologista. Graciela, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. Y José Luis Livoltis, coordinador nacional del Movimiento Campesino de Liberación. José Luis, gracias. Buenas noches y gracias por el espacio. Esto es glifosato. Tal cual. ¿Qué es el glifosato? Bueno, yo vengo hablando de esto y no sé qué es el glifosato. Bueno, parece un análisis de orina. Sí, pero decíamos recién fuera de cámara que hasta tiene espumita. Que es mucho peor que la orina, digamos, ¿no? La orina se puede tomar y no mata. Esto, antes de aclarar qué es, digamos que esto lo tiran los aviones. Con esto se fumiga. Con eso se fumiga. Con la eso, soja. La soja con una mezcla con otros productos más tóxicos aún que el glifosato, en una marca comercial de la madre de todas las cosas, el Monsanto bendito, que es el Roundup. Eso es lo que... se llama? Roundup es la marca comercial de la mezcla mortal que integra principalmente el glifosato. Yo después... eso solo no es... Eso además le ponen como aditivo surfactante. Surfactante. O sea, no es el principio activo solo, no hace daño. Y esto mata todo menos la soja. Todo menos la soja. ¿Y qué pasa, por ejemplo, le preguntaba yo recién, vamos a unas imágenes después terribles y ustedes expliquen, y así sí les pido a usted que se prepare, pues son muy duras las imágenes. ¿Qué pasa cuando una se fumiga y eso después queda en la tierra? Sí, hay teorías que dicen que es inocuo, que la tierra lo absorbe y que después desaparece. Se ha comprobado totalmente, la doctora ha hecho una investigación exhaustiva, el doctor Carrasco también, y eso no es así. Y además, sobre una intensificación de la fumigación con glifosato durante 25 años en nuestro país, llevamos más de 20 millones de hectáreas fumigadas. Esta última cosecha en soja nada más, porque se fumigan otros cultivos también, hay que aclarar, se han esparcido al ambiente nada menos que 200 millones de litros. Yo antes de seguir, quiero para que usted preste atención, para que usted realmente vea lo que hace el glifosato, lo voy a invitar a que vea estas imágenes. Son realmente muy duras. Esto es un bebé. Esas son fotos, sí, algunas del doctor Di Maio, se expusieron también en el Congreso de la Nación, en la jornada del Observatorio del Glifosato. Chicos quemados. Esa es una persona de Balcarce, Buenos Aires, la señora Clelia y el señor José son de Balcarce, Buenos Aires. Es una espalda. ¿Esto hace glifosato? Eso hace el glifosato, esos son pies fumigados. ¿Y esto pasa en todo el mundo o nuestro país está haciendo una suerte de laboratorio o de experimento para trabajar con esto? Pasa en todos los lugares donde está aprobado. Es terrible lo que está pasando en la frontera Ecuador-Colombia por las fumigaciones que hay y la cantidad de gente enferma. Vemos que la mayoría de las fotos son bebés. Sí, porque esas son fotos del doctor Di Maio de Misiones. Él, donde más se está denunciando la cantidad de malformaciones, tienen un 13% de la población con alguna discapacidad. No solo no porque Misiones tenga tantas hojas, sino que tengamos en cuenta que tienen té, mate y tabaco. ¿Es una chiquita también? Esos son de Paraguay. Esas son fotos de base IS Paraguay. Bueno, Paraguay es terrible. Se me son muy fuertes, son muy duras. Pero me gustaría, ahora le pregunto al doctor Carrasco, ¿y esto, doctor, por qué se produce? Bueno, en realidad es una combinación de factores. Algunas cosas tienen que ver con efectos biológicos, pero a mí me parece que, como decía ahí el amigo, esto se ve en lugares donde se usa en forma intensiva grandes cantidades de volúmenes, sobre grandes cantidades de extensiones donde viven millones de personas. En realidad, los estudios que se han hecho originariamente en los años 90, principalmente por la empresa que inventó este paquete tecnológico, están hechos en laboratorios. No hay ningún laboratorio que pueda simular la situación que hoy presenta la Argentina, Paraguay y Brasil, por extensión, intensidad y volumen de uso. En realidad no hay posibilidad de simular eso. Y ahí hay una situación, digamos, de que no es previsible, digamos, qué es lo que puede pasar, y me parece que ahí es donde entran los principios de precaución a jugar, que debería uno poner en una situación de moratoria o una situación de estudio o una situación de mayor observación por parte de los organismos de control,
porque no hay rata en laboratorio que pueda predecir, digamos, un uso de 12 años de millones y millones de litros sobre extensiones tan grandes. Ahora, en estos momentos hay una comisión que se ha creado por la presidencia que está estudiando. A raíz de las demandas y a raíz de las la cantidad de denuncias, de la los cantidad de amparos. denuncias, sobre todo de las madres de Ituzaingó, en febrero creo que la presidencia sacó un decreto, el 21, donde creaba una comisión y en esa comisión hay una serie de instancias, digamos, una de ellas es una comisión de expertos que se crea en el ámbito de CONICET. Por eso a mí me gustaría decir que aquí habría que dar una de cal y una de arena, digamos. Por un lado, toda esta situación y todo este debate que se abre desde marzo, abril hasta ahora, antes estaba, pero hoy está flotando, El digamos. daño está hecho y no sabemos, Ya no está. sabemos qué pasa bajo la tierra todavía. Y no sabemos, en muchos casos yo creo que no sabemos porque no podemos predecir con certeza, digamos, cuando un producto se usa de la manera que se usa, tan intensivo, es probable que tenga efectos que no han sido previstos, digamos, en una situación experimental. Anteayer en el Congreso, anteayer en el Congreso, por primera vez en el Congreso, una convocatoria de la diputada Perier de Misiones hizo una reunión muy grande. A mí me sorprendió porque en el ámbito del Congreso había diputados, estaban todos esos. Es muy importante, digamos, que el Congreso haya abierto esta Hay 50 instancia, diputados, ¿no? que avalan esa cuestión. Hay un antes y después. Hay proyectos que tienen que lidiar con esto, pero lo importante es el debate, ¿no? Lo importante es el debate. Y ahí viene la de arena, digamos, porque al mismo tiempo el CONICET está preparando un informe que trata de decir todo lo contrario a lo que viene diciendo la gente, lo que vienen experimentando las organizaciones. Y ese informe seguramente lo van a jugar, digamos, en este debate. Yo les pediría a ustedes que escuchemos un testimonio que es de Fabián Tomasi. Fue realizado en el enero de 2009 en la ciudad donde vive, en Pasaguibazo, Entre Ríos. Sí, es correcto. Realmente es un testimonio que, digamos, es muy fuerte, ¿no? Y realmente creo que era un fumigador, ¿no es así? Él trabajaba con todo este tipo de productos y también creía que eran inofensivos. Todo el mundo le decía que no había peligro. Así lo vamos a ver ahora. Sí, veámoslo porque vale la pena verlo. Presta atención. Yo trabajando en la empresa, se me empezaron a lastimar la punta de los dedos, que todavía tengo muy sensible la punta de los dedos. Eso deduce una neuropatía. Asisto al doctor a neuropatía, fíjense qué casualidad. Yo quiero comentarles que voy al doctor Lescano porque siempre me atendió él. Me atiende un año por diabetes. Los análisis, eso está todo en la historia clínica, está todo asentado. Los análisis del historial clínico de ese año dan perfecto ácido úrico, azúcar. Y me dice un día, yo ya no sé qué hacer. Un doctor de la altura del Lescano, que creo que muchos lo deben conocer. Dice, a ver, sacate la remera. Por eso yo hice lo que hice en el programa, sacarme la remera. Cuando yo me saco la remera me dice Lescano, una persona muy poco expresiva, Lescano es muy poco expresivo, y se agarró la cabeza y dice, pero no, mi hijo, le estamos errando, esto no es diabetes. Vos estás intoxicado con agroquímicos. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué tipo de soja es la que cultivamos nosotros? ¿No? ¿Y por qué no la matan? Porque mata todo menos esto. Porque es genéticamente modificada y está creada especialmente para transgénica es la soja. Claro. Ahora, en realidad lo que se ha hecho, lo que hizo la Monsanto fue crear un paquete tecnológico por allá por los 80, 90, digamos, donde ellos prevén y hacen, es un acto revolucionario en realidad, asocian un herbicida que ya estaba disponible hace muchos años que está el glifosato dando vueltas, pero ellos le hacen una modificación genética a la semilla para que sea resistente, introducen un gen que hace resistente esa particular semilla a ese herbicida. O sea que digamos, van juntos, digamos, no pueden separarse. Esto también conlleva un debate ético muy profundo, ¿no? Porque esto, junto con la soja RR, que es esta que tiene la resistencia es lo que justamente estamos al glifosato,
lo que ha permitido es un periodo de crecimiento en la Argentina importantísimo, donde en virtud de las divisas que ha dejado la exportación de soja, se hizo mucha obra pública, obra de hospitales, sobre todo. Entonces, Y mucha privada. y mucha privada, es cierto. Luego Copatel y los multinacionales crecieron al calor de Uno él. lo que dice es, esto es malo y le hace muy mal a la gente, como vimos recién las imágenes que fueron durísimas, las intoxica, genera malformaciones. En el barrio Ituzaingó, en Córdoba, hay porcentaje de cáncer. Sí, y pero yo depresión quisiera altísimo. aclarar un poco en esto, porque hay que ser justo, digamos, en todo caso, es una deformación profesional. Hay muy poco estudio epidemiológico hecho, serio. Hay un gran nivel de observación de la realidad, que es un conocimiento a que hay que aceptar, que está, que hay que tomarlo, que digamos las áreas de salud no tienen más que motivos suficientes como para aplicar los principios precautorios que marca la legislación ambiental. De todas maneras, desde el punto de vista médico-científico, hay que afinar la puntería y hay que ver cómo está actuando esto, porque esa es la bala de plata en todo caso. Y inclusive separar aguas, digamos, entre los distintos herbicidas, porque como dijo acá el amigo, a veces se mezclan. El glifosato está supuestamente Potenciado. autorizado, pero el endosulfán no, y entonces esas cosas se mezclan. Por lo tanto, nadie niega lo que hace. Lo que pasa es que me parece que hay una acción del Estado que está ausente, que es hacer estudios epidemiológicos y seguimientos en todas las localidades que están bajo los efectos de estas aspersiones. ¿Estas imágenes qué son, doctora Mir? Estas imágenes están allí. Son del el documental El mundo según Monsanto de Mary Robin. Y esto muestra chicos que, digamos, que no nacieron, pero era tal la malformación que tenían que hubo que hacer abortos espontáneos. No. Lo que pasa es que aparentemente es lo que debe estar sucediendo, digamos, esto, como no se puede experimentar con humanos, uno tiene que extrapolar o tiene que de alguna manera deducir de lo que sabe, de lo que se hace en el laboratorio, en modelos animales. No, estos chicos deben haber nacido muertos, con esas malformaciones, seguramente nacieron muertos, y son abortos espontáneos, Que digamos, son la mayoría que se claro. produjeron en Malabrigo, por ejemplo, y en Santa Fe hay muchísimos. Lo que pasa que no se sabe. El único que salió hay 50 localidades afectadas por los agrotóxicos, que son partícipes de una gran campaña nacional del Paren de Fumigar, en donde las organizaciones agrarias, como nuestro movimiento, apoya fuertemente. Pero además estamos denunciando que es parte de un paquete tecnológico de dominación económica en la Argentina. Claro. Pero y no que es hay solo que, soja. hay que, No es solo es soja, la es maíz, hay es que otras aclarar variedades. también. Y hay que hacer una propuesta alternativa que si después hay tiempo nosotros la podemos dar, ¿no? Hay que aclarar también que la soja no es la única, también el arroz produce esto. El arroz en Santa Fe, por ejemplo en la zona de San Javier, Alejandra, también produce esto, porque se están usando todo este tipo de herbicidas, los mezclan, y en San Javier hay una tasa mayor a la mundial de chiquitos nacidos con anaencefalia. Y ahí no hay soja, hay arroz, la falta de la masa encefálica. Del cerebro. Ahora, lo que ¿se sabe más o menos cuántos casos habría, digamos? No, porque no hay un no hay registro. estudios No hay epidemiológicos. registro. Hay que hacer una salvedad acá. Muchos de estos abortos son abortos espontáneos y muchos de esos son subclínicos o nunca llegan a ser vistos por un médico. Los que están vistos en instituciones sanitarias muchas veces no se registran. Y depende en qué momento del embarazo se produce el aborto. Si es muy temprano, a lo mejor pasa como inadvertido, y si no, pasa Disculpen como... mi ignorancia, ¿no? ¿Esto puede ser por estar expuesto directamente muy cerca a una fumigación? No. ¿Por tomar No. agua? No. ¿Por estar en Bueno, la zona? ¿Por ese es respirarla? un punto importante, que en toda la información que se dispone, digamos, los estudios que determinaron el grado de toxicidad de estos productos. El glifosato se mezcla, es un líquido que se mezcla y en realidad es un aerosol que tira. No es un gas, es un aerosol. Eso se inhala. Y no hay verdaderos y precisos estudios acerca de lo que sucede con la inhalación. La inhalación va directamente a los pulmones y de los pulmones absorbe a sangre. Entonces,
Eso es lo que produce una intoxicación aguda, en el caso de que sea aguda, o crónica, en el caso de que esté permanentemente inhalando, expuesto. En el caso de que haya un embarazo, en los primeros 3 meses, por mecanismos que estamos casi seguros que más o menos entendemos ya, esto es muy técnico, las pequeñísimas cantidades de esto en el embrión pueden producir esas cosas que usted llamó anencefalia. Y son malformaciones que uno observa también en los animales, digamos, uno los puede reproducir en el laboratorio. Y son síndromes que existen además, digamos, tienen explicación, se sabe cuál es la mecánica, se conoce cuál es el mecanismo que está fallando en el desarrollo embrionario para producir esa malformación. Así que el glifosato decididamente debe estar afectando algún mecanismo normal de desarrollo para producir esto. Claro. Ahora, ¿hay algo alternativo al glifosato? ¿Hay alguna manera de fumigar? No, Antes de la alternativa, doctora, ¿usted cuántos casos lleva de esto? ¿De qué tipo? Afectados por el glifosato. Y muchísimos, muchísimos y muchísimas localidades. ¿En todo el país? En todo el país. Yo me dedico más a Santa Fe, ahora que estoy conociendo al doctor Di Maio y al doctor Lucero de Chaco, y entre todos se va haciendo el rejunte de todos los casos, pero hay muchísima gente, y no se sabe. Y el sur de Santa Fe es el más afectado. Yo soy del norte, donde hay sequía, pero también hay soja, y Malabrigo está en el norte. Sí. Y ahí hubo 12 casos. Esto es lo oculto detrás de. Y en San Cristóbal hubo 13 casos, y la mayoría ya han fallecido. En Malabrigo, de los 13 casos que había, me informó el doctor Páramo que ya han muerto casi la mitad. La otra mitad tiene algunas deficiencias de los chiquitos que viven. Hay muchísimos. ¿Esto es un veneno? Eso se fumiga, Antonio. El avión fumiga, o el mosquito fumiga, que en Santa Fe se pasean por el centro de los pueblos y van de compras en el mosquito. Según un funcionario público, eso es idiosincrasia del lugar. ¿Es cierto que los banderilleros me están soplando por acá? Los chiquitos banderilleros en las petacas los usan a los chiquitos, uno para la ida del avión y otro para la vuelta. O sea que lo fumigan. Lo fumigan. Claro. ¿Por qué se usa una persona para poner como banderillero? Porque en vez de no poner la tienen bandera sola? 5 pesos por día. Porque les resulta más barato. Sencilla Y el razón. productor rural, ¿por qué no usa a los hijos? Me pregunto siempre yo. Pero es ¿Por un chico qué a un pobre. chiquito? Claro. Y encima fueron amenazados por denunciar cuando se hizo O sea, una con nota. esto que Fumigan provoca a los estas chiquitos. malformaciones, lo Sí, fumigan. sí. El chiquito a veces come después de fumigar cerca del mosquito o de la avioneta y toma agua de ahí. Por eso no se puede hacer después de fumigar. O sea que no Y se lo sabe hacen. a futuro cuántos casos más puede ¿Cuántos haber. casos más va a haber? El daño que está hecho, está hecho. No, Además, y lo que viene también. Es un Claro. daño profundo, y yo quiero hablar, si me permiten, 2 Sí, palabritas José Luis, sobre una cosa es la alternativa, otra cosa son las otras consecuencias que trajo este paquete tecnológico, que además tiene la siembra directa como parte de otra pata del paquete, tiene el riego con agua dulce, el paquete tecnológico del cultivo de la soja, y tiene la producción de hacienda en feedlot, que también nos hace comer carne de malísima calidad. Digo, si quieren una recomendación a la gente de Buenos Aires, no coman carne de feedlot, por favor, busquen la carne de pasto, que escasea en nuestro país a raíz de este paquete, pero es la única verdaderamente buena. Si no, pregúntense por qué la cuota Hilton y los europeos comen carne de esa calidad. Digo, son las otras consecuencias. Pero además de eso, corrimiento de la frontera agrícola, desmontes, inundaciones y sequías a causa de los desmontes, Para sembrar soja. para sembrar soja, Para sembrar soja. corrimiento de los pueblos originarios y los dueños de la tierra en el NOA y en el NEA de nuestro país. Quiero aclarar que esto no es ideológico ni es contra la soja. No, esta es una No. Si realidad. hablamos que acá hay un veneno, ¿no? Con el que hay unos chiquitos que son fumigados todos los días. Nosotros, digo, Entonces, me parece para que es aclarar una eso, que locura. no queremos demonizar el poroto de No. soja. Digo, además hay que aclarar que se ha argumentado tanto que la soja es para resolver los problemas alimenticios. Esta soja no es alimento, Es alimento. no es toda forrajera. El 99% de la soja que se produce en Argentina es forrajera para alimentar ganado. Digo, por lo tanto no es apta para el consumo humano. Pero, ¿qué queremos significar, a pesar de que no es ideológico? Hay una posibilidad de, por lo menos, empezar a ponerle un freno a esta parafernalia, a esta locura, ¿no?
que está enmascarada por lo que se dice que trajo de bueno en el país, y si nos ponemos a analizar para fondo veremos que locura que mató gente. Por eso mismo digo, por eso veremos cuál es el progreso tan grande que trajo a este país la soja, si analizamos estos débitos, ¿no? Digo, pero lo central, nosotros tampoco comemos vidrio, entra una cantidad de dinero por exportación en concepto de la soja que produciría, si se suprime de inmediato su cultivo, produciría un crack económico en lo nacional impresionante. ¿Se puede fumigar sin esto, por ejemplo? No, hay que dejar de fumigar. No habría que fumigar con nada. Habría que hacer productos agroecológicos. Habría que hacer productos que no lleven fumigación ni exijan tecnología de insumos, porque los insumos agroquímicos y tanto de fertilizante como de elementos para fumigar en la Argentina son patrimonio de multinacionales extranjeras, no son patrimonio ni del Estado ni de empresas nacionales. Digo, por lo tanto hay que ver esta cuestión, al margen de lo ideológico, pero es una realidad. Nosotros ¿qué aspiramos con nuestra lucha? Digo, desde nuestro movimiento. Parece que es una locura, pero sería un gran logro que en los alrededores de las localidades fumigadas, sobre todo en la pampa húmeda, y ya no tan húmeda, porque vamos a Santiago del Estero hay soja, vamos al Chaco hay soja, vamos a todo el país hay soja. Hay soja, aquí se extiende cada vez más. Donde se puede, ¿no? Y donde no se puede también, porque desmontan y siguen. Y van a aumentar al Entonces 2015, digo, soñemos con que en los alrededores de las localidades se pueda establecer zonas buffer. Estamos peleando en Santa Fe para que haya una zona en alrededor de cada localidad, para que el mosquito no pasee más por el pueblo, de 2.000 metros, en donde se haga otro tipo de cultivo, en donde se impida totalmente la fumigación, por lo menos en una etapa, hasta poder debatir un cambio de modelo productivo en este país. No, y también saber, digamos, me parece a mí, que coincido con el doctor, que hay que ver qué va a pasar. O sea, qué producen las napas, qué producen la tierra, qué pasa cuando se deje de sembrar soja y qué va a pasar en esa tierra. No, es cierto, que no se sabe nada. Hay otros efectos que no son los médicos. El agua que vayan a tomar el agua, la permanencia en el agua, los metabolitos que parecen ser los derivados, cuando eso se descompone en la tierra produce unos metabolitos que parecen ser paradojalmente más tóxicos. ¿Esto no se inactiva en la tierra, como dicen? No, es mentira. Eso es mentira. Eso está en discusión. En Francia, en Caen, en Normandía, hubo un estudio y Monsanto perdió un juicio porque ellos decían que era biodegradable. ¿Solo lo usa esta empresa, doctor, esto? No, ellos lo inventaron, pero creo que la patente está vencida, así que la puede fabricar. Creo que Atanor fabrica glifosato. Sí. Sí, Atanor fabrica el glifosato. Sí. O sea que con patente vencida lo puede fabricar cualquiera, digamos, creo que hay un glifosato chino, fabrican los chinos también, fabrican glifosato. El glifosato es una molécula muy sencilla de fabricar, no es una cosa complicada, digamos, así que lo podría. A ver, explíqueme. Y es una molécula que tiene propiedades muy particulares, es un derivado de un aminoácido modificado y que tiene esa propiedad, la de matar la planta, porque inhibe sistemas enzimáticos que matan la planta. La planta, los mosquitos, los gusanos, todo lo que esté por ahí. Todo lo que esté en el suelo. Esto lo que produce es matar todo tipo de... En general se mata abejas. Esto hay relatos en Santa Fe, sobre todo hay relatos de muertes apicultura destruida. La apicultura destruida. Todos los insectos son afectados. Acá hay gente que ha trabajado no solamente en humanos, en La Plata hay gente que trabaja en insectos. Eso está claramente demostrado. Hoy conversaba con una investigadora que me quería mostrar las fotografías que tenían de unas arañas que habían sido... Pero por eso, en síntesis, mata todo tipo de plaga y lo que hace es aumentar la rentabilidad por hectárea. Bueno, yo no sé, los economistas, eso es un problema de economistas y no está claro eso. Lo que sí es cierto es que produce un efecto sobre la capa de tierra fértil, porque destruye todo lo vivo ahí. Y además, entonces va creando capas salitrosas, digamos, de sales, que blanquea la tierra y la hace, diría yo, estéril. No la dejan descansar para reponer esos nutrientes. Esa siembra directa, ellos cosechan y encima de esa misma mugre, de ese barbecho, vuelven a cosechar. Entonces esa tierra... Siempre es soja lo que se cosecha. Siempre soja encima de roja. Bueno, a veces rotan, entonces ¿no? hay que rotar. Hay que rotar, porque no la dejan descansar y el nutriente se va perdiendo. Hay otra cosa que me gustaría que quedara claro, digamos. Esto empezó con una alta eficacia para matar malezas.
Hoy la eficacia se va reduciendo, porque la naturaleza tiene la enorme virtud de no ser estática. Entonces, como no es estática, se defiende. Y la manera de defenderse es generar resistencia. Así como cualquiera de nosotros genera resistencia a determinados medicamentos, no son anticuerpos, pero genera resistencia, se defiende. ¿Y eso qué va a producir? ¿Que se fabrique las malezas empiezan... Es que ya lo que tienen. se aumente la dosis. Ya se aumenta, que se aumente cada la vez dosis más y se aumenten dosis. las mezclas, Claro. más tóxicas todavía. Una cosita, si me permitís, porque yo no puedo dejar, como militante de un movimiento campesino, de mencionar que a raíz de este instrumento del paquete tecnológico ocurrió una transformación en el sujeto agrario de la Argentina, que trajo como consecuencia un conflicto agrario desde el 2008 hasta hoy, que nos puso donde nos puso, política e ideológicamente. Yo no puedo dejar de hablar de eso porque es lo que uno hace cuando se levanta y cuando se acuesta. Digo, el paquete tecnológico de Monsanto, luego, como bien dice el doctor, difundido entre otras empresas, operó un cambio estructural y cultural en los productores de la pampa húmeda, que después hicieron o dieron el contenido a que la Federación Agraria hoy esté traicionando sus principios fundacionales del grito de Alcorta junto a sus enemigos históricos. Ahora, yo con todo respeto y respetando la ideología, por sobre todo, yo creo que frente a la muerte no hay ideología. Acá me parece que acá hay una realidad, y yo la verdad, sinceramente, lo que opina Federación Agraria, Sociedad Rural Argentina, CRA, la verdad, frente a la muerte y frente a las imágenes de chicos con malformaciones, abortos espontáneos, frente a esto... Bueno, eso lo niegan, Frente eso a esto, pero esto es Son innegable. casos aislados para ellos, Antonio. Aunque sea un no caso. Les interesa, pero ¿sabe qué no pasa, les doctora? interesa. Aunque sea un solo caso. Antonio, un caso, el glifosato ya ha creado, como bien lo dijo el doctor, resistencia. El INTA tiene más de 29 ya tipos de soja que ya ha creado resistencia. Hay ya 29 tipos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Este glifosato ya para ellos es algo viejo. Desde el 2005, con la Universidad de Nebraska en Estados Unidos, están estudiando otro producto que también fue parte de la gente naranja, como esto, en Vietnam. Eso es lo que tiran sobre nuestras cabezas. Como esto ya está siendo viejo y a futuro se va a retirar del mercado, y es cuestionado justamente porque como es transgénico, la polinización contamina todo lo que está alrededor, por eso no puede coexistir una granja o otro cultivo con la soja, porque no puede coexistir. Entonces ya están creando un producto nuevo con el dicamba. Hay una cosa que es interesante en esto, porque digo, esta información, lo que estamos diciendo acá, está muy repetido en estos últimos meses, pero es muy probable que muchos de estos productos tengan los mismos mecanismos de acción, aunque sean distintas moléculas distintos. Sí. Los llaman disruptores endocrinos. En general, producen alteraciones en algunos metabolismos muy especiales del organismo. Y es muy probable que, aunque se trate de glifosato, dicamba, endosulfán, terminen todos operando sobre los mismos mecanismos celulares o los mismos mecanismos biológicos. Por lo tanto, la buena noticia es que una vez que uno ponga le ponga la bala de plata a esto, probablemente la gente entienda, digamos, que cualquiera de estos productos, tarde o temprano, va a haber efectos. Andrés, es la excusa que ellos ponen cuando nos porque no hay producto, no hay virtuoso de estos. Claro, no, por supuesto, es peor el que viene. El que viene es peor. Hay ejemplos para mostrar de producción agroecológica, porque es que no me cabe la verdad. Yo lo que digo es que si esto provoca muerte, habrá que empezar a pensar en cambiarlo, ¿no? Bueno, según el señor Bibiloni, hay que regular, Antonio. La guita es muy linda, pero no está la vida. Antonio, según el señor Bibiloni, hay que regular, no prohibir. Entonces él pretende regular a nivel nacional el uso de esta basura. Entonces nosotros queremos prohibirlo. Entonces, señor Bibiloni, tómelo usted. Bibiloni es el secretario de Medio Ambiente. Bueno, entonces, la gente de Santa Fe, que dice que no hay estudios serios, o sea, todos los estudios internacionales del Seralini, del doctor Belé, los de Pittsburgh,
lo que nombró el doctor de la publicidad mentirosa de Monsanto en Francia, que fue probada en Estados Unidos también, todos esos estudios, los que hizo la Universidad de Rosario, los que hizo la Universidad del Litoral, donde se encontró en la leche materna, La Plata, en La Río Plata, Cuarto, todo San eso es Luis. mentira, no son serios. El estudio del doctor no es serio tampoco. Yo les dejo mucho a los tres que han venido y por